Saludos, Dios les bendiga este día. Estamos con Amós capítulo 2. En este capítulo vamos a ver que hay tres puntos importantes que debemos entender. Primero, que tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel debían cumplir la ley de Dios tal como Dios se las había ordenado. Acá te voy a mostrar en el mapa. Siempre nos ayuda con el mapa en este libro porque va a ser muy importante para nosotros que lo podamos siempre tener en cuenta esto. Esta zona que te estoy marcando es la zona de Judá, la zona del sur. Y la otra parte que te voy a marcar con verde es la zona de Israel. Y te marco esta zona porque según Amós capítulo 2, ellos tenían una obligación muy distinta y muy diferente en cuanto a la obligación que tenían los demás pueblos que eran sus vecinos. Ahí está, marcadito para que vos lo veas. Entonces, tanto el reino de Judá como el reino de las 10 tribus de Israel tenían la obligación, y esto lo voy a repetir varias veces, Judá e Israel tenían la obligación de cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos enseña Amós? Amós nos da una enseñanza muy clara en cuanto a lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Porque muchos pseudos predicadores, muchos pseudos pastores, muchos hombres que dicen ser pastores de Dios, les enseñan a los congregantes que deben cumplir la ley de Moisés. Y dentro de la ley de Moisés se encuentra, por ejemplo, el diezmo. Sabemos que el diezmo es de la ley, y sin embargo lo obligan a cumplir este mandamiento que hoy veremos tampoco tiene aplicación. ¿Por qué deducimos esto? Porque si Dios, acá en Amós capítulo 1 y capítulo 2, solamente le dice a Judá y a Israel que no han cumplido con el mandamiento de Dios, es porque tanto Judá como Israel eran los únicos obligados a cumplir con la ley de Moisés. Ni los hombres de Damasco, acá está Damasco, ni los hombres de Amón, ni los hombres de Moab, ni los hombres de los filisteos, ni los hombres de Tiro o Sidón, ni ninguna parte de las zonas fenicias, ni tampoco los habitantes de Edom, ninguno de ellos que no sean o no pertenezcan al pueblo del pacto estaban obligados a cumplir con la ley de Dios. Y sin embargo hoy hay muchos predicadores que les enseñan a que la ley de Moisés es aplicable para ellos, y podemos ver acá en Amós entonces que Dios, según el capítulo 2 de Amós, solamente hace responsable a Judá y a Israel de no cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque los demás pueblos no estaban bajo ese pacto. Y si vos, como sos creyente cristiano, tampoco estás bajo el pacto de la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo otra ley. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta acá es que en el capítulo 2 Dios le reclama a través de Amós tanto a las tribus del sur como a las tribus del norte la gran idolatría que había. Recordá que la gran idolatría estaba en Betel, a donde se habían construido los becerros de oro y los altares o los lugares altos, donde dice Amós capítulo 2 que algunos hombres y mujeres hasta alquilaban sus ropas para poder tener dinero y así llevar las ofrendas a Baal seguramente y a Astarot, a estos dioses, estas diosas que eran dioses falsos, a quienes Dios les había prohibido por la ley de Moisés no adorar, pero sin embargo adoraban. Y la tercera cosa que Dios le dice tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur es la gran injusticia social que había, sobre todo en los reinos del sur. El rico oprimía al pobre, tanto en la zona de Judá
como en la zona de las 10 tribus de Israel. Y esto es una de las cosas que desagradan totalmente al Señor, la opresión. A tal punto llegó la opresión que no solamente, como vimos en el capítulo anterior, los de Damasco tomaban prisioneros a los de Israel, a los del norte, y los vendían a los de Edom, o por ejemplo los de Gaza, o aquellos que vivían en la zona de Tiro, tomaban esclavos y vendían esclavos israelitas a los edomitas, sino que también entre los mismos hermanos allí en Judá vendían a sus propios hermanos y los vendían como esclavos. Acá también en la tribu del norte, los mismos israelitas vendían ellos mismos a sus propios hermanos como esclavos. Y esto me lleva a una gran reflexión. La esclavitud no solamente puede ser física en nuestras vidas, sino también espiritual. Y de eso hay que librarse. Hay que librarse de las esclavitudes espirituales. Procura no ser esclavo de un sentimiento. Procura no ser esclavo de un amor mal correspondido. Procura no ser esclavo de algún gobierno que te maneja a través de su política. Procura no ser esclavo de algún líder religioso que maneja tu vida a su antojo. Procura no ser esclavo de algún pastor. Procura no ser esclavo de algún cónyuge o tu esposo o tu esposa. También procura no ser esclavo de algún vicio, del alcohol, del cigarrillo, de la droga. Hay que librarse de las esclavitudes, porque Dios odia las esclavitudes, Dios desprecia las esclavitudes, Dios rechaza las esclavitudes. Dios vino a darnos libertad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las cosas que más se hacían en esta zona que te muestro en este mapa era las esclavitudes. Realmente era gran cantidad de esclavitud la que se veía en toda esta zona que te estoy marcando en este momento. Se vendían y se compraban entre ellos, y esto llevó a una gran degradación de la sociedad. Ventas de esclavos, pecados sexuales, a tal punto que, según Amós capítulo 2, tanto el padre como el hijo se acostaba con la misma mujer, adulterio, prostitución en los lugares altos, idolatría de los becerros, allí en Betel, introducir a la diosa Astarot en el templo de Jerusalén, y tantas cosas que hacían. La verdad que nos faltarían los dedos de la mano para poder contar la cantidad de pecados que cometían las tribus del norte y las tribus del sur. Bueno, esto es todo por hoy, hermano querido. No seamos esclavos, que Cristo nos vino a ser libres. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.